Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarles en el nombre de Cristo Jesús y aprovechar el privilegio para compartirles otro video tutorial que en esta ocasión está basado al tema de el estado de los muertos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué sucede cuando se unen el aliento de vida y el polvo de la tierra. Y la base bíblica está en Génesis 2 y el texto 7. Dice allí: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que miremos que el texto enseña que cuando se unen los dos elementos que son el polvo de la tierra más el aliento de vida, el resultado es un ser viviente, un ser humano vivo. No olvide ese detalle porque es muy importante. Ahora bien, paso número 2. ¿Qué sucede con el aliento o el espíritu cuando se separa del polvo de la tierra? Quiero que miremos la base bíblica que está en Eclesiastés capítulo 12 y el texto 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Recordemos que cuando se unen los dos elementos, el polvo de la tierra más el aliento de vida, tenemos como resultado un ser humano vivo. Por otro lado, cuando estos dos elementos se separan, entonces el polvo regresa a la tierra como era, y el texto dice que el espíritu regresa a Dios que lo dio. En este contexto, el aliento y el espíritu son equivalentes. Entonces, cuando se separan los dos elementos, la persona está completamente muerta y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. ¿Estamos claros? Muy importante este detalle. Vamos entonces a avanzar al paso número 3, donde queremos ver por qué Cristo le encomendó su espíritu a su Padre antes de morir. Y la base bíblica está en Lucas 23:46, que dice así: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es importante recalcar esa frase donde Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque además de que el espíritu sea la respiración de la persona, también involucra o incluye la identidad o el carácter de esa persona. Por eso Jesús le encomendó su espíritu a su Padre, porque le estaba diciendo: guárdame mi identidad, guárdame mi carácter para el día de la resurrección. ¿Estamos claros con esto? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, vamos a avanzar con el paso número 4, donde queremos ver cuál es la diferencia entre la primera muerte y la segunda muerte. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículo 28. Dice allí: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quiero mencionar que el texto habla de dos tipos de muertes. En la primera parte del texto dice que no hay que temer a los que matan el cuerpo. Cuando una persona experimenta la primera muerte, solamente perece su cuerpo. Y la primera muerte lo puede experimentar un cristiano al igual como un mundano. No hay ninguna diferencia. Pero cuando el texto dice que en el infierno Dios puede destruir el cuerpo y el alma, que en este caso es equivalente al espíritu, lo que está diciendo es que la segunda muerte no solamente afecta el cuerpo, sino que también afecta el alma o
el espíritu, que es la identidad de la persona. Así que la diferencia entre una y la otra muerte es que la primera muerte solamente afecta el cuerpo y lo puede sufrir un mundano al igual como un cristiano. Pero la segunda muerte afecta el cuerpo y el alma y será en el infierno, y los cristianos genuinos no tendrán que sufrir la segunda muerte. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que vamos a avanzar al paso número 5, donde queremos ver a dónde están los muertos buenos y los muertos malos. Y la base bíblica está en Juan 5, 28 y 29. Dice allí: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiero que miremos el texto 28, porque en el primer renglón dice que vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ese es el lugar donde están todos los muertos actualmente, sean muertos buenos o sean muertos malos. La Biblia dice claramente que están en los sepulcros. Por lo tanto, es incorrecto creer que si una persona es buena, se va directamente al cielo cuando muere, y si es mala, se va directamente al infierno cuando muere. Porque ya hemos estudiado el tema de la segunda venida, el tema del milenio, el tema del infierno, y hemos visto claramente que eso no está en armonía con la palabra de Dios. Con eso en mente, vamos a invitarle ahora a ver el paso número 6, donde queremos analizar que si pueden nuestros seres queridos muertos comunicarse con nosotros. Y la base bíblica está en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice allí: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es evidente que los seres queridos que han muerto no se pueden comunicar con nosotros, porque el texto 5 dice en el primer renglón que los muertos nada saben. De hecho, el texto 6 dice en el primer renglón que ya los muertos no pueden amar, no pueden odiar, no pueden envidiar, no nos pueden visitar, no nos pueden proteger, no nos pueden hablar, porque nunca más tienen parte en nada de lo que sucede debajo del sol. Así que es muy importante recalcar que nuestros seres queridos no se pueden comunicar con nosotros una vez que han sido muertos. ¿Estamos claros? Muy bien. Vamos entonces a avanzar con el paso número 7, donde queremos ver por qué Dios condena la práctica de comunicarse con los muertos. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. Dice allí: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Quiero que miremos la última parte del texto 11, porque en medio de la lista de prácticas espiritistas y ocultistas que Dios condena y las clasifica como abominación,
también aparece claramente en la lista la práctica de consultar a los muertos. Dice allí, ni quien consulte a los muertos. Entonces, como Dios condena esa práctica porque es abominación para con Él, necesitamos dejar de practicarla. Porque cada vez que una persona se comunica con un ser querido que ha fallecido, en realidad se está comunicando directamente con Satanás y con sus ángeles. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Teniendo eso claro, ahora quiero invitarle al paso número 8, donde queremos ver por qué no es inteligente continuar viviendo en desobediencia y pecado. Y la base bíblica está en Apocalipsis 21 y el texto 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso, si nosotros somos inteligentes, debemos dejar de practicar el pecado, porque la Biblia enseña que la paga del pecado es la segunda muerte en el lago de fuego. Y entre esos pecados que son tan comunes para nosotros hoy está el consultar a los muertos a través de cualquiera y todas las prácticas espiritistas. Dios condena la hechicería, la santería, la brujería y todas las diferentes prácticas ocultistas, porque todo esto es obra y arte de Satanás. Y si somos inteligentes, necesitamos dejar de practicarlas, porque lo contrario, el resultado será la segunda muerte en el lago de fuego y azufre. ¿Estamos claros, sí o no? Muy bien. Entonces avancemos ahora al paso número 9, donde queremos ver quién se dedica a tentarnos al pecado y luego a acusarnos delante de Dios cuando pecamos. La base bíblica está en Apocalipsis 12, versículos 12 y 10, que dicen así: Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En primer lugar, quiero que miremos los últimos dos renglones del texto número 10, porque allí dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de Dios día y noche. Y el texto 12 nos dice cómo se le llama a este acusador. Dice allí que se le llama el diablo de acuerdo al segundo renglón, que ha descendido aquí a la tierra, consciente que le queda poco tiempo, a trabajar horas extras tentándonos a pecar contra Dios, y una vez que tú y yo caemos en la tentación y pecamos, entonces Él mismo nos acusa delante de Dios y se burla de Dios en su propia cara. ¿Estamos claros con ese paso, sí o no? Con eso en mente, vamos a invitarle a avanzar al paso final, que es el número 10. Y queremos ver allí por qué el vivir y el morir en Cristo es ganancia. La base bíblica está en Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último,
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La razón por la cual vivir y morir en Cristo es ganancia es porque el texto 17 nos dice en la parte final, Cristo mismo nos dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y el siguiente texto agrega, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué significa eso en español? Bueno, es muy sencillo. Cristo en forma humana vino a este mundo y experimentó la muerte segunda para que tú y yo podamos ser salvos. Y bendito sea su nombre, al tercer día de estar muerto, Cristo resucitó en victoria. Así que Él venció la muerte y hoy Él vive por los siglos de los siglos y además de estar vivo, tiene las llaves de la muerte y del Hades para sacar de allí a cualquiera que va a la muerte o al Hades creyendo en Él. Por lo tanto, así como Cristo venció la muerte, nos garantiza que si creemos en Él y morimos en Él, también la victoria sobre la muerte está garantizada para nosotros. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? ¿Estamos claros con los 10 pasos? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, teniendo esos 10 pasos claros, vamos a invitarle a hacer un breve repaso antes de finalizar. Porque lo primero que vimos fue que cuando se une el polvo a la tierra más el aliento de vida, tenemos como resultado un ser humano vivo. Por otro lado, cuando se separan estos dos elementos, entonces el ser humano queda completamente muerto, el polvo regresa a la tierra y el espíritu o el aliento regresa a Dios quien lo dio. Otro punto importante que vimos fue que Cristo le encomendó su espíritu a su Padre antes de morir, porque el espíritu, además de ser la respiración de la persona, en realidad implica o involucra también el carácter o la identidad personal de cada individuo. También vimos que la diferencia entre la primera muerte y la segunda es que en la primera muerte solo es afectado el cuerpo, mientras que en la segunda muerte se afecta y se destruye el cuerpo y el alma en el infierno. Vimos también durante el estudio que tanto los muertos buenos como los muertos malos están todos en los sepulcros que se le conoce en la Biblia como el Seol o el Hades. Otro punto importante que vimos es que los muertos no se pueden comunicar con los vivos. Por lo tanto, cuando nuestros seres queridos fallecen, ellos no nos pueden hablar, no nos pueden escuchar, no nos pueden visitar, no nos pueden proteger y tampoco nos pueden dañar. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es por eso que Dios condena la práctica de comunicarse con los muertos, porque cada vez que alguien intenta hacerlo, en realidad se está comunicando directamente con Satanás. Y otra cosa que vimos fue que no es inteligente seguir viviendo una vida de pecado, porque la paga del pecado es la muerte segunda en el lago de fuego. Y eso es la razón por la cual el diablo hoy está trabajando horas extras, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y entonces nos tienta, y una vez que tú y yo caemos en el pecado, él mismo nos acusa y se burla de Dios en su cara por nuestra desobediencia. Y lo último que vimos fue que cuando una persona vive y muere en Cristo,
está muriendo en victoria y en ganancia. Porque así como Cristo obtuvo la victoria sobre la muerte, nos garantiza también la victoria sobre la muerte siempre y cuando nosotros vivamos y muramos en Él. ¿Estamos claros, sí o no? Gloria a Dios. Así que, como todo quedó claro, quiero entonces animarle a que le ore a Dios y le pida por mucha sabiduría para estudiar con este video tutorial y analizar cada una de las explicaciones que damos. Una vez que hagas eso, entonces el siguiente paso es repasar las respuestas que están en la guía y conectarlas con las citas bíblicas. Y teniendo eso claro, entonces llénese de fe y de valor, comparta estos 10 pasos con todos aquellos que estén dispuestos a continuar aprendiendo más de la palabra de Dios y que estén a su alcance. ¿Estamos claros con eso? Anímese en el nombre del Señor. Ahora bien, antes de despedirme, quiero recordarle que estaremos trabajando para preparar otro video tutorial en el cual nos vamos a enfocar directamente al tema de las resurrecciones. Así que manténgase conectado, que Dios les siga bendiciendo y regresamos pronto con el próximo video tutorial.